las notas del parcial. En este parcial quisimos perfeccionar algunas cosas, quisimos tener más variedad de ejercicios y bueno, tuvimos problemas. Lo concreto que les puedo decir es que hoy al mediodía vamos a tener las notas. Eh, Detectamos ayer un error en un ejercicio eh, que afectó a 50 alumnos del total de los 950 que rindieron. O sea, 50 alumnos en todos los turnos de Física 1, ¿no? La mayoría suben un punto, hay alguno que baja un punto. Ese ejercicio tenía un error en el resultado, un error mínimo, pero hacía que para algunos esté bien y para otros esté mal. Lo que yo acabo de chequear, por eso tardé un poquito en entrar, me acaban de mandar la lista de los 50 y pico. Miré que no, digamos, de los que suben de nuestro curso y de los que bajan, miré a ver quiénes eran más o menos, y que lo que detecté es que ninguno baja su nota. Las notas van a estar al mediodía. Lo más probable es que las notas sean las primeras que envié. Lo que envié ayer, que agregué los ausentes, ahí cometimos un error. Hay algo, varios de ustedes se dieron cuenta, o creo que hay 5 casos que estuvieron presentes y yo les puse ayer como ausentes. Bueno, las notas que mandé ayer no las tengan en cuenta. Hubo un error en el pasaje de las notas, a algunos les cambió la nota, bueno, eso está mal. La nota, la mayoría de ustedes tiene la nota que mandamos el martes, el primer envío, ¿sí? Algunos, poquitos, no me acuerdo si son 5 o 6, suben un punto. O sea que la mayoría va a tener la nota que mandamos el martes. Yo quiero hacerlo tranquilo después de la clase, no cometer errores. Ya tengo las dos listas, solamente tengo que chequear, está todo, tuvimos que autocorregir todo de nuevo. Nos costó un montón, hubo que hacer en el medio, hubo que hacer correcciones manuales, por eso hicimos medios líos, pero hoy al mediodía van a estar las notas. No sé si me quieren preguntar algo de esto, ¿se entendió? Profe, la revisión, ¿cuándo va a estar disponible? La revisión, en breve, no sé si hoy mismo o mañana, ustedes van a poder ver en qué cosas se equivocaron. Va a poder acceder a la información, se va a abrir el examen. No sé si hoy mismo, eso lo tengo que consultar con la cátedra. Lo voy a consultar y les mando, en el mail que les mande las notas, les digo cuándo se abre la revisión. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir entonces con los temas. Hoy sería el... Sí, Profe, yo ayer intenté ver en YouTube la clase pasada y me aparece como que hay un error. O sea, no me reproduce el video. sí, bueno, me voy a fijar. Bueno, perfecto. Me voy a fijar, capaz que lo cargué mal. Perfecto. Bueno. eh, Acá me dicen que Sandro dice que se cayó YouTube ayer. Bueno, yo igual lo reviso. Cuando cargue esta clase, reviso la clase anterior a ver si está funcionando bien. Bueno, hoy es la última clase de sistema de partículas. Vamos a dar algunas cosas que permiten resolver algunos detalles de los problemas de la guía y conceptos que vamos a usar después en cuerpo rígido, que es el tema más gordo de la materia que empezamos la semana que viene. Bueno. em, bueno, este es un listado de ejercicios que vamos a encarar. Bueno, lo que tenemos que ver es energía de un sistema de partículas. Estuvieron viendo algunas cosas con Mario en la clase del martes, pero bueno, vamos a repasarlas. Eh, bueno, eh,
Vamos a definir como energía cinética del sistema, ¿no? Cuando hablamos, bueno, de un sistema de partículas, tenemos tantas masas, n masas, ubicadas en sus posiciones, con velocidades. La energía cinética del sistema es la suma de las energías cinéticas de cada partícula, ¿eh? O sea, tenemos que agarrar la masa de cada partícula, la multiplicamos por la velocidad, la elevamos al cuadrado, ¿sí? Multiplicamos por un medio y sumamos. Esta suma que hacemos aquí, no tiene nada que ver con sumar toda la masa, o sea, meter toda la masa junta y acá poner la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense, el módulo de la velocidad del centro de masa, ¿no? Al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la definición de velocidad del centro de masa? Bueno, para calcular la velocidad del centro de masa, lo que hay que hacer es sumar la masa por la velocidad de cada partícula, hacer toda esa suma y dividirlo por la masa total, ¿no? Si yo hago toda esta suma, hago esta suma, fíjense, me queda la suma, primero que me queda la suma de vectores, ¿sí? O sea, vamos a desarrollar un poquito esta fórmula para que entiendan qué es lo que llegamos, ¿no? Y para que vean que es distinto, ¿no? Si yo desarrollo esto, fíjense, me queda M1 por B1 más M2 por B2, por el vector B2, ¿sí? Por el vector B2. Así siguiendo, ¿no? Hasta llegar al último vector. Ponemos puntitos suspensivos acá, llegamos al último vector. Nosotros lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado esto, ¿no? Elevar al cuadrado. Y dividimos por la masa total elevada al cuadrado también. Fíjense, ¿cómo hacemos esta cuenta? Si yo tengo que elevar estos, yo tengo n sumándose acá elevados al cuadrado. Bueno, tenemos que hacer, ¿cómo se eleva al cuadrado? Bueno, ¿al cuadrado qué es? Al cuadrado es a por a. Entonces tendría que hacer m1 más b1 más m2 por b2 más m3 por b3 entre paréntesis multiplicado por m1 más b1 M2 más B2, y ahí que tengo que hacer propiedad distributiva. Y eso va a ser bien distinto, este resultado, el cálculo de la velocidad del centro de masa, al cuadrado, es bien distinto a hacer esto, ¿no? Entonces, la energía cinética de un sistema de partículas hay que calcularlo como la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Y esto no es igual a hacer esta cuenta. Por eso ponemos acá, remarcamos esto. Esto lo digo porque justamente, no me acuerdo quién es el chico que me escribió, digamos, él quiso calcular la energía cinética del conjunto usando esta fórmula. Bueno, eso no está bien, eso no está bien. O sea, en el caso de la cantidad de movimiento, sí. La cantidad de movimiento, como demostramos en clases pasadas, la cantidad de movimiento se puede calcular como la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula, o también se puede calcular como la masa por la velocidad del centro de masa. Pero en el caso de la energía cinética, no. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces vamos a ver ¿cómo varía la energía cinética? A ver, si yo me pongo a pensar en lo que vimos de trabajo y energía de una partícula, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cómo puedo calcular la variación de energía cinética? ¿Con qué está relacionada la variación de energía cinética? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Con qué teorema? ¿Cómo? Claro, con el teorema de las fuerzas vivas, perfecto. Con el teorema de las fuerzas vivas. Entonces, fíjense, el teorema, la variación de energía cinética, que sería la energía cinética de las dos partículas, ¿sí? La voy a relacionar con el trabajo de la fuerza resultante que está actuando sobre la partícula 1, más el trabajo de la fuerza resultante que está actuando sobre la partícula 2. Ahora bien, fíjense, o sea, lo que yo estoy diciendo es
estoy escribiendo la variación de energía cinética de la partícula 1, ¿sí? Como, vamos a llamarla, vamos a poner un 1 acá, como el trabajo de la fuerza resultante de la partícula 1. Ahora bien, en la partícula 1, por ejemplo, yo tengo dos partículas. Acá tengo un sistema muy simple, formado solamente por dos partículas. Tengo una fuerza interna y una fuerza externa. Entonces, el trabajo de la fuerza resultante sobre la partícula 1 es el trabajo de la fuerza interna más el trabajo de la fuerza externa. ¿Mm? O sea, esto es lo que tengo para la partícula 1. Y lo mismo voy a tener para la partícula 2. Acá, directamente, yo tengo el delta de energía cinética total, es el delta de energía cinética de la partícula 1 más el delta de energía cinética de partícula 2. ¿Mm? De la partícula 2. Y esto me da el trabajo de la fuerza resultante 1 más el trabajo de la fuerza resultante 2. Sobre cada partícula actúan dos fuerzas, una interna y otra externa. ¿Mm? Entonces, el trabajo, fíjense, de la fuerza resultante lo escribimos así, ¿no? Como la fuerza resultante. ¿Mm? Y eso estamos considerando el trabajo, por ejemplo, para la partícula moviéndose de una posición inicial, vamos a llamar la posición a una posición final, ¿no? Y nos da la variación de energía, ¿sí? De la partícula 1, considerando las dos fuerzas. ¿Mm? Lo mismo vamos a tener para la fuerza resultante 2, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero calcular W1 más W2, ¿sí? Tengo que hacer esa suma. ¿Mm? Y entonces, ¿qué obtenemos? Fíjense. Bueno, acá me queda el trabajo de la fuerza resultante 1, el trabajo de la fuerza resultante 2, y acá tenemos, como son fuerzas internas, ¿Mm? La fuerza 1 es igual a menos la fuerza 2, entonces, cuando hago la variación de energía cinética, me queda el trabajo de la fuerza externa 1, el trabajo de la fuerza externa 2, y acá me queda el trabajo de la fuerza interna que actúa sobre la partícula 1, menos el trabajo de la fuerza interna que actúa en la partícula 2. Y acá viene el tema que hablaron con Mario también, ¿no? Que en los casos anteriores, cuando hablábamos de cantidad de movimiento, cuando hablábamos de momento angular, cómo se cumplía el principio de acción y reacción, y quedaban digamos, la suma de esas dos fuerzas, ese término de fuerzas internas se cancela. Pero aquí, como está indicado, cada partícula hace un camino distinto, en principio, ¿no? Porque la partícula 1 se mueve por este camino, ¿m? Y la partícula 2 se mueve por este camino. Cada uno hace su camino, su trayectoria. ¿M? Entonces, en general, ahora, el trabajo de las fuerzas internas no se cancela. ¿M? Entonces, acá tenemos una asimetría, que esto yo les comenté algo la vez pasada. Cuando tenemos la variación de energía cinética, la variación de energía cinética de un sistema de partículas es el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas. Entonces esto es asimétrico con respecto a los otros dos teoremas de conservación. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver el teorema de conservación de la energía, ¿no? Haciendo algo parecido a lo que hicimos cuando teníamos una partícula. Bueno, un poco acá estamos definiendo o estamos indicando cuál es el teorema de las fuerzas vivas para un sistema de partículas. Para un sistema de partículas, la variación de energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas, las internas y las externas. Ambas contribuyen a la variación de energía cinética del sistema de partículas, o sea, de todas las partículas que tenemos ahí. Bueno, vamos a ver cómo se modifica
cómo se modifica el teorema de conservación de la energía mecánica. ¿A ustedes qué les parece aquí? En el caso de una partícula, el teorema de conservación de la energía mecánica nos decía que el trabajo, la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Eso es lo que decía. Ahora, fíjense, nosotros en un sistema de partículas hemos definido fuerzas internas y fuerzas externas. Entonces, ¿cómo les parece que será el teorema de conservación de la energía acá? ¿Cómo será el teorema? Así intuitivamente, ¿no? ¿Cómo les parece que será? O sea, tenemos fuerzas conservativas, tenemos fuerzas no conservativas. Lo que pregunto es, ¿la variación de energía mecánica será el trabajo de las no conservativas externas exclusivamente? Bueno, ahí Matías me pone la variación de fuerzas externas. Bueno, fíjate, si uno analiza el teorema de las fuerzas vivas, acuérdense que el teorema de conservación de energía mecánica se basa en el teorema de las fuerzas vivas. Eso es lo que vimos para una partícula. En el teorema de las fuerzas vivas, la variación de energía cinética de un sistema de partículas influye o depende de todas las fuerzas, de las internas y de las externas. Lo mismo va a pasar con la variación de energía mecánica. Bueno, vamos a ver un poco ese teorema. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Y cuando pusiste con fuerza 2-1 pusiste fuerza 2-1 igual a menos fuerza 2-1, creo que era 1-2. No, me equivoqué. Tenés razón. Sí. Me equivoqué. Lo que pasa es que esto, bueno, yo entiendo que, ¿saben qué? Yo prefiero hacer las clases en PowerPoint porque me queda la sensación, yo pierdo mucho tiempo al escribir. Entonces, bueno, las clases las preparo, pero bueno, lo que a veces me pasa es que hago rápido las cosas y me queda mal tipeado. Pero bueno, está bueno que quede mal tipeado porque así ustedes me preguntan y se dan cuenta qué cosas están bien y qué cosas están mal. Eso está bueno. Saben que a veces hay algunas técnicas que usan algunos profesores, que es a propósito de escribir cosas mal en el pizarrón o en la clase para que el alumno corrija, para que esté atento. Bueno, seguimos. Vamos a ver el teorema de conservación de la energía mecánica. A ver, Arián, la otra vez vimos el problema de los patinadores, que cambiaban la energía cinética cuando se acercaban al centro. Claro. Ahí lo que está pasando es que hay trabajo de fuerza interna que hace cambiar la variación de energía cinética, ¿no? O sea, ahí la variación de energía cinética se produce entre un instante inicial y un instante final porque hay un trabajo de fuerza interna. Arián, ¿está bien eso? ¿Se entiende? En el problema de los patinadores. Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos el teorema de las fuerzas vivas que acabamos de ver. Bueno, ahí escribí una serie de frases que es lo que estoy mencionando. La variación de la cantidad de movimiento, del impulso angular de un sistema de partículas depende solo de las fuerzas externas. La variación de energía cinética depende de las externas y de las internas. La energía no distingue entre fuerzas internas o externas, solo se identifican las fuerzas conservativas y las no conservativas. Ahora, las fuerzas internas o externas pueden ser conservativas o no. ¿Está bien? Por ejemplo, fíjense, yo tengo un sistema de dos partículas. Vamos a ver, ¿no? Dos partículas que están interaccionando entre sí, supongamos, y están en la superficie de la Tierra. Yo tomo el sistema formado por las dos partículas y pienso en la fuerza peso. ¿La fuerza peso es externa o interna? ¿Es conservativa o no conservativa? ¿Qué me dicen ustedes? Quiero que me respondan esas dos preguntas. Claro, Walter, perfecto. Ahí Walter puso la respuesta, externa y conservativa. Muy bien, perfecto. Ahora supongamos que tenemos dos cuerpos apoyados en una mesa y hay un resorte entre ellos, ¿sí? El resorte está comprimido. Yo lo suelto.
actúa la fuerza del resorte. La fuerza del resorte es externa o interna, es conservativa o no conservativa. ¿Qué me dicen ahí en el caso de la fuerza? Claro. Perfecto, Sebastián, Arián, perfecto. Es una fuerza interna conservativa. Podríamos tener, por ejemplo, tensiones, ¿no? Si yo tengo una cuerda, supongamos que tengo una polea fija, tengo un cuerpo y tengo otro cuerpo, y tengo las tensiones, ¿no? Esas tensiones que están actuando sobre esas dos partículas. Yo tomo el sistema de partículas formadas por esas dos partículas. Entonces la pregunta es, esas tensiones sobre la polea fija, ¿no? Son, la fuerza de esa tensión, ¿es una fuerza conservativa o no conservativa? ¿Es externa o interna? Díganme ustedes. La tensión. Claro, perfecto. Es una fuerza interna es, porque las dos fuerzas son de igual valor y sentido contrario, ¿eh? Es una fuerza interna y es no conservativa, perfecto. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de fuerzas conservativas, ustedes se dan cuenta que tenemos que diferenciar las fuerzas externas de las internas. ¿Mm? Entonces, las fuerzas conservativas externas van a tener, como ustedes bien saben, una energía potencial externa asociada. ¿Está bien? Va a haber una energía potencial externa. Por ejemplo, el caso de que hablábamos de los dos cuerpos interaccionando con la Tierra. Ahí la fuerza peso es una fuerza conservativa externa. Tiene su energía potencial asociada. La energía potencial asociada es la masa por la gravedad por la altura. ¿Mm? Pero también podríamos tener el otro caso, fuerzas conservativas internas. Entonces, por ejemplo, el caso del resorte. Teníamos dos cuerpos que estaban comprimidos por un resorte y vamos a tener una energía potencial asociada al resorte, ¿no? Es un medio de K por la constante, por el estiramiento o la compresión al cuadrado. Entonces, cuando escribimos el trabajo de todas las fuerzas, vamos a diferenciar las fuerzas conservativas externas, las fuerzas conservativas internas y las fuerzas no conservativas. Vamos a meter todas las fuerzas ahí. Acá tengo entonces, si quieren lo ponemos explícitamente. A ver si esto me da bola. Ahí estamos. Acá tengo el trabajo de las conservativas externas, el trabajo de las conservativas internas, más el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Las conservativas se pueden reemplazar por el cálculo de la energía potencial asociada. Lo mismo que hacíamos cuando teníamos una partícula. Y entonces podemos escribir estos dos términos que están restando, pasan del otro miembro sumando, y vamos a definir a la variación de energía mecánica como la variación de energía cinética más la variación de energía potencial de las fuerzas externas, conservativas, más la variación de energía potencial de las fuerzas internas conservativas. Y eso es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Ese es el nuevo teorema de conservación de la energía. Ese es el teorema que vamos a usar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Entendieron esto? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Buenísimo. Bueno, creo que ahora tenemos que hacer un problema. ¿Sí? Sí. ¿Quién quiere preguntar algo? Escucho. ¿Y la fuerza elástica, la variación de energía elástica, Claro. estaría entre las potenciales internas? Depende.
Depende. Ahora vamos a verlo justamente. Vamos a ver eso, si es externo o interno. Si la fuerza elástica actúa entre las dos masas, si la fuerza elástica actúa entre las dos masas, va a ser una fuerza interna. Ahora, si por ejemplo, ahora justamente, miren, vamos a hacer este problema, que este problema lo encaramos cuando vimos trabajo y energía, el problema que sigue ahora, miren. Este problema, miren. Yo voy a tomar el sistema formado por la masa m cuadrada, ¿sí? Por la masa m cuadrada, más la polea, la polea móvil. Tengo una polea móvil de masa m. ¿Mm? Y fíjense, acá yo tengo un resorte, ¿sí? Sobre esta polea, bueno, ¿qué fuerzas actúan? Actúa la tensión, las dos tensiones que la tiran para arriba. ¿Qué más actúa? Actúa la fuerza peso. La fuerza peso de la polea es una fuerza externa o interna. Externa. ¿Y la fuerza del resorte acá? ¿Es una fuerza externa o interna? ¿Qué tengo que saber para saber si es externa o interna? Bueno, las internas son aquellas en las cuales interaccionan las partículas entre sí. Este resorte no está interaccionando con la otra partícula, sino que está interaccionando con el piso. El piso es un agente externo. El piso está fuera de mi sistema de partículas. Entonces, acá la fuerza del resorte es una fuerza externa. ¿Mm? Es una fuerza conservativa, como ya sabemos. ¿Mm? Vamos a ver lo que dice el problema. El sistema de la figura está formado por un cuerpo de masa m, una polea de masa m, y un resorte de constante K. El cuerpo de masa m está inicialmente en equilibrio a una altura h del piso, vinculado al sistema de poleas y al resorte. La polea móvil tiene la misma masa que el cuerpo. Son despreciables la masa del hilo, del resorte, los rozamientos entre el hilo y las poleas. El cuerpo de masa m es movido verticalmente hasta apoyarse en la superficie. Entonces, ¿cómo es esto? Fíjense, esto está en equilibrio. Así como está en equilibrio. Alguien viene con una mano, ¿sí? Yo agarro con la mano y muevo el cuerpo y lo apoyo acá. Y lo tengo, ¿no? Lo tengo con mi mano. Acá está mi mano. Esta es mi mano que está teniendo el cuerpo. ¿Mm? ¿Qué pasó con esta polea? Bueno, esta polea se movió para arriba, ¿no? Y está en reposo, ¿no? Yo la tengo con la mano y está en reposo. ¿Mm? Está en reposo. ¿Por qué está en reposo? Porque yo la estoy teniendo con la mano. ¿Y después qué hago? Bueno, la largo, la suelto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece que va a pasar? Bueno, este resorte está estirado. Y entonces va a hacer que la polea móvil se mueva para abajo y como la polea está vinculada por una cuerda al cuerpo de masa m, el cuerpo m se va a mover para arriba. Entonces, ¿qué nos dice? Se suelta la masa en reposo desde la superficie horizontal. Encuentre la velocidad de esta cuando vuelve a alcanzar la altura h, ¿no? ¿Lo entienden el problema? O sea, está acá, yo lo pongo así, la masa se estiró, la polea, el resorte se estiró, la polea subió, y bueno, lo largo. Entonces cuando lo largo, el resorte tira la polea hacia abajo, y este se sube. Entonces nos preguntan, cuál es cuál es la velocidad cuando pasa por la misma altura, ¿no? O sea, cuando pase por la misma altura va a pasar con velocidad, y después se va a frenar más arriba seguramente, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es decir que las fuerzas conservativas, peso y el resorte son externas, ¿no? Las dos masas tienen su peso, y el resorte también está actuando sobre una de las partículas, son fuerzas externas. Las tensiones son fuerzas internas, no conservativas, pero el trabajo que realizan es nulo. ¿Por qué realizan un trabajo nulo? Eh, porque acá está actuando una tensión, ¿sí? La cuerda es la misma, así que acá está actuando la misma tensión. Y acá también, ¿sí? La tensión es la misma, entonces uno puede decir, pero acá está actuando
dos tensiones. ¿Cómo puede ser que el trabajo sea lo mismo? El problema es que la distancia que recorre la masa M, la masa cuadrada M, es el doble de la distancia que recorre la polea. La polea recorre la mitad de camino. ¿Está bien? La polea recorre la mitad de camino. Eso también se saca diciendo que, bueno, como este recorre el doble de distancia, la velocidad de la masa cuadrada es el doble de la velocidad de la polea. Entonces, como si bien la fuerza que está actuando acá es 2 veces la tensión, como recorre la mitad del camino, los trabajos son iguales y de signo contrario. ¿Está bien? Entonces, si pensamos en las fuerzas no conservativas que están actuando acá sobre cada masa, decimos, las fuerzas no conservativas que actúan son las tensiones, ¿sí? Pero el trabajo de las tensiones, ¿sí?, termina compensándose. ¿Por qué? Porque sobre la masa M, fíjense, el trabajo de la tensión, cuando esta masa esté subiendo, cuando esta masa está subiendo, el trabajo de la tensión es un trabajo positivo. Es un trabajo positivo. ¿Está bien? Ahora, cuando la masa cuadrada sube, la polea está bajando. El trabajo que hace las dos tensiones, tensión más tensión, es un trabajo negativo. ¿Sí? Es un trabajo negativo. En realidad vamos a llamarlo así, es el trabajo de la tensión sobre la polea, y ese es el trabajo de la tensión sobre el cuerpo, vamos a llamarlo M1 si ustedes quieren, vamos a llamarlo cuerpo 1 este. Lo que yo les digo es que estos trabajos son iguales cuando los sumamos, ¿no? O sea, son iguales en valor y de signo contrario. Entonces, la suma del trabajo de las fuerzas no conservativas, es nulo. Y entonces ¿qué tenemos acá? La variación de energía mecánica se va a mantener constante. La variación de energía mecánica es cero. Entonces la energía mecánica se mantiene constante. Y la energía mecánica acá tiene 3 términos. La energía cinética de cada una de las partículas, ¿sí? O sea, tengo 2 energías cinéticas. Después tengo 2 energías potencial gravitatoria, que son fuerzas externas. Y después tengo la energía potencial elástica actuando solamente sobre la polea. Entonces, ¿cómo sería acá la cosa? Lo que vamos a decir es esto. Acá, bueno, esta es la expresión general, ¿no? Yo dije, la variación de energía mecánica es la variación de energía potencial de las fuerzas externas, más la variación de energía potencial de las fuerzas internas, conservativas, no hay acá, no hay fuerzas internas no conservativas, y tenemos el trabajo de las fuerzas no conservativas, internas más externas. Bueno, eso es cero, eso es lo que acabamos de decir. Y entonces, ¿cómo queda la cosa? Fíjense, inicialmente, ¿cuál es la energía cinética que tiene cada partícula? El instante inicial es cuando el cuerpo 1 está apoyado en la mesa. Ese es el instante inicial. ¿Cuál es la energía cinética inicial que tiene cada partícula? 0. 0. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria de cada partícula? 0 para la que está en el piso. Claro. Y por H para la polea. Claro, exactamente. ¿Y cuál es la energía potencial elástica? Bueno, tenemos que determinarla con la altura, ¿no? Acá tenemos que determinar la altura. Esta altura, vamos a llamar la altura inicial, me va a permitir sacar la energía potencial inicial de la polea, y también me va a permitir sacar la energía potencial elástica asociada a la polea. Porque voy a decir, bueno, la energía es un medio
de K por el estiramiento al cuadrado. En el estiramiento yo puedo decir, bueno, el largo del resorte, H0, menos el largo natural que tenga el resorte, que no es un dato del problema, pero bueno, vamos a suponer que lo tenemos. Esto elevado al cuadrado me va a dar la energía potencial elástica inicial, esta energía, ¿de acuerdo? Bueno, y en el instante final vamos a tener que ambos tienen energía cinética, porque se están moviendo. El instante final es cuando llegan a la posición que tenían en el reposo, es la posición de equilibrio. Ambos tienen energía cinética, se están moviendo. Con esta relación de velocidades, porque los dos no se mueven a la misma velocidad. Con esta relación de velocidades. Después van a tener energía potencial gravitatoria y va a haber energía potencial elástica. Entonces me va a quedar esta relación, ¿no? Tengo la energía potencial elástica inicial de la polea, la energía potencial gravitatoria inicial de la polea, me quedan las velocidades del cuerpo 1 y de la polea para obtener la energía cinética, me queda el estiramiento final, y me quedan las alturas, ¿no? Me quedan las alturas que las puedo relacionar con los estiramientos. Claro, Lautaro, ahí me pregunta Lautaro, entonces una fuerza interna es aquella que solo interactúa dentro del sistema de partículas. Dentro del sistema de partículas. Por ejemplo, si yo tomo el sistema formado por el Sol y la Tierra, la fuerza gravitatoria, tomo esos dos cuerpos, el Sol y la Tierra. La fuerza gravitatoria ahí es una fuerza interna. Ahora, si yo pienso, pensá esto, mirá, tengo la Tierra y la Luna moviéndose, ¿sí? Hay fuerzas de atracción entre la Tierra y la Luna, y hay fuerzas de atracción entre la Tierra y el Sol. Ahora, yo tomo el sistema formado por la Tierra y la Luna. Entonces, ahí, la fuerza gravitatoria de atracción con la Luna es una fuerza interna. La fuerza con el Sol es una fuerza externa. O sea, la definición de externa o de interna está implícita en lo que yo defino como mi sistema de partículas. ¿Sí? Si yo digo, en el sistema formado por la Tierra, el Sol y la Luna, tomo como sistema de partículas la Tierra y la Luna, la fuerza gravitatoria con el Sol va a ser una fuerza externa. Ahora, si yo puedo tomar el sistema formado por tres partículas, por el Sol, por la Tierra y por la Luna. Yo digo, bueno, voy a tomar mi sistema de partículas en las tres. Entonces, si yo tomo las tres como mi sistema de partículas, todas las fuerzas que están actuando ahí son fuerzas internas. Claro. Ahí está la clave, lo que dice Ariane es la clave. Si el par de acción y reacción de mi fuerza está dentro del sistema de partículas, es una fuerza interna. Esa es la clave. Bueno, este problema es un poquito más largo. No lo quise desarrollar en detalle para no meternos tanto en detalle de las cuentas. Prefiero dar algunas otras cosas más. A ver, Dara me pregunta, si la polea tiene masa, las tensiones no serían diferentes. O sea, la polea fija no tiene masa, ¿eh? Esta no tiene masa. Esta sí tiene masa. Esta tiene masa, pero como la cuerda que actúa es la misma, las tensiones son las mismas. Claro, al comienzo estamos tomando la masa M1, fíjate, la altura de energía potencial las pongo acá, ¿no? O sea, este es el cero de alturas. Entonces, la masa 1 no tiene energía potencial inicial. Bueno, este problema se tomó en algún primer parcial. Yo sé que ustedes estuvieron consultando porque era un problema posible para hacer, pero bueno, es un problema que sale mucho más fácil si uno usa todos estos conceptos de sistema de partículas. Vieron que ahora se entienden mucho más los términos, ¿no? Que cuando lo vieron para el primer parcial. Porque yo sé que en alguno de los parciales que subimos nosotros estaba este problema.
¿Mm? Pero este problema sale mucho más fácil pensándolo como un sistema de partículas. Bueno, ¿alguna otra pregunta de este problemita? ¿Algún detalle conceptual que crean conveniente discutir? O sea, ahí estaríamos analizando la energía de todo el sistema directamente, no de un cuerpo, digamos. Como, Claro, usás la sí. variación de energía mecánica del sistema de partículas. Ah, En la energía mecánica tenés energía cinética que está asociada a la velocidad de cada partícula, eso seguro. Pero tenés términos de energía potencial asociada con fuerzas externas y tenés términos de energía potencial asociada con fuerzas internas. ¿y qué sería sumar la energía potencial de cada cuerpo, digamos? Que interesa. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno. Vamos a Profe, seguir. Sí. yo no entendí por qué el trabajo de T más el trabajo de T era menor a cero. Como, Bueno, acá lo que te digo es, en este proceso, fíjate, nosotros estamos analizando la situación en la cual el cuerpo inicialmente está apoyado en el piso y se mueve para arriba. Entonces, fíjate, esta tensión hace un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque la tensión y el desplazamiento van en el mismo sentido. ¿Está bien eso? Este trabajo es sí. positivo. Ahora, cuando este cuerpo está subiendo, esta polaridad está bajando. Entonces, fíjate, estas dos tensiones hacen un Ah, trabajo que contrario. va, claro, el desplazamiento es hacia abajo y, o sea, el ángulo que tenés que poner acá es 180, ¿entendés? Sí, sí. Sí, Bien, es negativo porque es contrario a tu desplazamiento. exactamente. Sí. Bueno, vamos a repasar todo lo que vimos de teoremas de conservación. Los teoremas de conservación son 3 y nos van a servir para resolver distintos problemas. Después vamos a hacer un par de ejemplos. Los teoremas de conservación son el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, que nos dice que si las fuerzas externas son 0, la cantidad de movimiento se mantiene constante. Este teorema, que es un teorema vectorial, ojo con eso, esto es un vector, lo vamos a usar, como ustedes habrán visto en las guías de problema, en choques. En choques usamos la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación del impulso lineal. Si es un choque en 2 dimensiones, vieron que en la guía hay problemas de 2 dimensiones, esta ecuación es una ecuación en el eje X y en el eje Y. Son 2 ecuaciones en realidad. También vimos la conservación del momento cinético, momento angular. Si el trabajo de las fuerzas externas es nulo, el momento angular es una constante. ¿Sí? Esto se puede resolver, hay un par de problemas en la guía, en particular está el problema que resolvimos nosotros en clase, que es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ahí tomamos el sistema Tierra-Sol, y como dijimos recién, no hay fuerzas externas. Y bueno, el último que estamos viendo es el teorema de conservación de la energía mecánica, que dice que la variación de energía mecánica es, digamos, es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. La energía mecánica se mantiene constante, o sea, se conserva, si el trabajo de las fuerzas no conservativas internas más externas es nulo. Estos son los 3 teoremas. Estos teoremas sirven muchísimo, como ustedes ya saben, porque ya vieron trabajo de energía para una partícula. Estos teoremas simplifican muchísimo las cuentas. Simplifica muchísimo las cuentas. Este problema de acá, el que hicimos antes, si yo lo tendría que plantear como dinámica, este problema es bastante más complejo si lo planteo como dinámica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo fuerzas variables. La fuerza de resorte va cambiando a medida que se va desplazando. Entonces hay muchos problemas que con los teoremas de conservación se simplifican muchísimo. Acá hacemos un resumen de cómo calcular algunas cosas, ¿sí? La cantidad de movimiento es la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula y también es la masa por la velocidad del centro de masa. Esto es lo único que se puede usar acá con respecto a la velocidad del centro de masa para calcular las magnitudes de interés. El momento angular respecto de un punto es la suma de los momentos angulares. Y en principio,
hay una relación con el centro de masa, que ahora después vamos a ver, pero no es evidente. Y lo mismo hablamos de la energía cinética, como bien dijimos recién, ¿no? La energía cinética es la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Y está mal decir que la energía cinética en un sistema de partículas es un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Eso está mal. Bueno, y acá vimos la primera ecuación fundamental, que la suma de fuerzas externas es la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, la derivada en realidad. Lo mismo decimos del torque. La suma de los torques externos nos indica cómo varía el momento angular respecto al tiempo. Y bueno, y este es el último teorema que vimos, que nos indica que la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Sí? Acá está resumido todo lo relacionado con sistema de partículas, con teoremas de conservación, que hay varios problemas que se resuelven de esta manera, porque es mucho más simple, y es muy común que se tomen en los exámenes. Creo que tengo un par de problemitas para hacer. Bueno, el primer problema que tengo para hacer es un problema que algo charlamos en algún momento, que es lo que se llama el péndulo balístico, pero bueno, vamos a mirarlo de nuevo. El péndulo balístico, ¿qué es el péndulo balístico? Se usa en general para medir, por ejemplo, la velocidad que tiene un proyectil, no sé, por ejemplo, de un rifle, digamos, ¿no? La idea es, hago un esquema por acá, yo tengo un péndulo, por ejemplo, que tiene una masa que es de madera. A ver qué pasa con esto, que no me da bola. Yo tengo un péndulo, inicialmente. Esta masa es una masa grande de madera. Y, por ejemplo, alguien viene con un rifle y le pega un balazo, un balinazo al péndulo. El péndulo inicialmente está en reposo, ¿está bien? Y el balín, o la bala, viene con una velocidad importante, ¿está bien? Este tiene velocidad cero. Entonces, ¿qué ocurre? El balín se incrusta, queda dentro de la madera, ¿sí? Queda dentro de la madera y se mueve el péndulo. Esta masa es una masa grande, no sé, supongamos 1 kilo de madera, y el balín tiene unos gramos. Se mueve el péndulo y sube hasta una altura máxima. Esto es lo que se llama péndulo balístico. Cuando ustedes vean, usted tiene un péndulo balístico, bueno, es esto, básicamente. Es este experimento, ¿no? Viene una bala, se incrusta en la madera y después se mueve. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Yo les digo que acá hay dos procesos, ¿no? A ver, ¿quién se anima a decirme? Por ejemplo, lo que habitualmente se hace es medir la altura máxima, ¿no? Uno esta altura máxima la puede medir, por ejemplo, no sé, con un ángulo acá. Supongamos que acá tengo un transportador y yo puedo medir el ángulo, ¿no? Yo mido el ángulo máximo. Entonces la pregunta es, ¿qué principios básicos puedo usar para determinar la velocidad de la bala? Yo supongo que el largo del péndulo lo conozco. Está bien, la altura máxima la mido. Conozco la masa de madera, M. Conozco la masa de la bala, M chiquita. Díganme ustedes, a ver, ¿qué principios básicos podría usar para obtener la velocidad de la bala? ¿Qué usarían ustedes? O sea, primero chocan, ¿no es cierto? Conservación de la energía mecánica, por eso. ¿Cómo? Conservación de la energía mecánica, por eso. A ver, la conservación de energía mecánica podría ser, sí. ¿En qué circunstancias puedo usar la conservación de energía mecánica? A ver, díganme. ¿Puedo usarla en todo el proceso? Claro, ahí Josué dio en la clave, justo después del choque. Justo después del choque. Puedo usar, o sea, antes del choque yo tengo esta situación. Fíjense, vamos a marcarla acá. Esto lo voy a marcar en rojo. Esto que tenemos acá
esto que tenemos acá, es antes del choque. O sea, el péndulo está quietito, esto es antes del choque. Después del choque, estoy en esta situación. El péndulo, la bala se incrustó en el péndulo y todo el conjunto tiene una velocidad final, vamos a llamarla, no sé. Esto es después del choque. Entonces, Josué dijo, después del choque, yo voy a usar la conservación de la energía mecánica. A ver cómo que escribí acá yo. Bueno, esto es justamente antes del choque, esto es después del choque. Entonces, a ver si tengo escrito algo más por acá. Uy, qué lío, hice eso ahí. Bueno. Después del choque, yo voy a decir un medio, no voy a pasar lo que está escrito, voy a decir un medio de la masa total, o sea, M más M, por B final, o sea, el B final es la velocidad después del choque, al cuadrado, eso es la energía cinética, ¿no? Esta llamamos B final. Es igual a ¿qué? ¿A qué tiene que ser igual esto? Esta es la energía cinética justo después del choque, ¿no? ¿A qué es igual? Si lo quiero relacionar con la altura final, por ejemplo. La energía gravitatoria. Claro, exactamente. A la energía potencial gravitatoria final. MM, G por H final. El H final, en principio, lo mido de alguna manera, lo mido experimentalmente, el H máximo. Y bueno, y ahí creo que Matías... no, Eliana dice, si es un choque plástico no podemos usar la conservación de P. Claro, lo que hay que usar acá, chicos, en el choque, o sea, esto es antes del choque, esto es después del choque. Antes del choque yo voy a tener una velocidad acá, bueno, vamos a ponerle B minúscula. La velocidad de la bala antes del choque, la velocidad del péndulo antes del choque es 0. Después del choque, ambos tienen la misma velocidad. Entonces, yo podría tomar un eje X así, voy a tomar un eje X así, y voy a decir, antes del choque, tengo la masa de la bala por la velocidad de la bala, más la masa del péndulo por la velocidad del péndulo, que es 0, y esto es igual a la masa de la bala más la masa del péndulo por la velocidad final. Uso la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Y por qué puedo usar esto? ¿Por qué puedo usar la pregunta es esa, ¿por qué puedo usar la conservación de la cantidad de movimiento? Porque no actúan las fuerzas externas, es un sistema aislado. Sí, en realidad uno dice, pero ¿cómo? Y no hay, tensión, no hay peso. En principio vos tenés una fuerza externa, tenés fuerzas externas, ¿no? Tenés la tensión acá, tenés el peso, ¿sí? Tenés el peso de esto, tenés el peso de esto. Estas fuerzas, pesos externas, primero que actúan sobre el eje Y, ¿no? Entonces, una cosa que es importante, que es lo que está escrito por acá, sobre el eje X, si yo planteo sobre el eje X, las fuerzas externas sobre el eje X son nulas. ¿Está bien? Las fuerzas externas sobre el eje X son nulas. Entonces yo puedo plantear la conservación de la cantidad de movimientos en el eje X. O sea, digo, la conservación de la cantidad de movimiento inicial es igual a la conservación de la cantidad de movimiento final en el eje X. Eso es una cosa que me permite decir por qué la cantidad de movimiento se conserva. Pero aparte, acuérdense que si yo tomo, ¿se acuerdan que hicimos esto en algún momento? Por ejemplo, el problema de la granada que yo les comenté. Si yo tomo justo antes y justo después del choque, esas fuerzas externas no hacen impulso. Entonces, se puede usar la conservación de la cantidad de movimiento si yo tomo 1/1000º antes del choque y 1/1000º después del choque. Entonces, por ambos motivos, yo voy a poder usar la conservación de la cantidad de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento me permite relacionar la velocidad final con la velocidad de la bala.
La conservación de la energía después del choque me permite calcular, si conozco la altura final, la velocidad final. Entonces acá tengo una relación que permite calcular la velocidad de la bala. Este problema se tomó en el segundo parcial, así como está. Así nomás. Bueno, por ahí había, no me acuerdo quién fue que dijo, lo estuve leyendo. Vamos a ver un poquito acá. Alguien en el chat lo puso. ¿Mm? Pero en el choque plástico no hay pérdida de energía. Matías, bien. A ver, ¿quién le responde a Matías? ¿En el choque plástico hay conservación de energía o no? ¿Qué habíamos dicho del choque plástico? ¿Qué pasaba en el choque plástico? Se perdía energía No era cinética. Se pierde cuando energía, se van claro, juntos. se pierde energía. ¿Está bien? O sea, si yo planteo la energía que tiene la bala antes del choque y la energía que tiene el conjunto después del choque, vamos a ver qué es menor. Lo que estamos usando acá, por eso este problema me parece interesante, usamos la conservación de energía después del choque. Después del choque, ya pasó el choque, los dos cuerpos están unidos y suben. Eso es lo que estamos usando. ¿Eh? Y hay una pérdida, claro, de energía cinética, energía mecánica se pierde. Sí, exactamente. ¿Mm? ¿Se entiende este problema? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas de este problema? Profe, o sea que la velocidad lo puedes calcular por los dos métodos. No, no es que sean dos métodos, ¿eh? Es un mismo planteo, o sea, son dos situaciones distintas. Yo, por un lado, planteo el choque. Cuando yo planteo el choque, me doy cuenta que la ecuación que tengo que usar es la conservación de la cantidad de movimiento. Esto es el choque, ¿ves? Esta ecuación de acá que estoy señalando es el choque. Esto es la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Mm? Después del choque, o sea, no puedo usar la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque es un choque plástico. Después del choque, el choque ya pasó, y estoy tomando la situación cuando los dos cuerpos están unidos y empiezan a subir porque están unidos en un péndulo. ¿Mm? Entonces ahí voy a plantear la conservación de la energía. De la conservación de la energía, si vos tenés la altura final, fíjate, esto de acá es conocido, podés sacar la velocidad final después del choque. ¿Mm? Con la velocidad final después del choque, sacás la velocidad de la bala. ¿Está bien? Este es el procedimiento. No sé quién preguntó. Sí, sí. ¿Mm? A ver, Francisco me pregunta, ¿la tensión no actúa en el eje X? A ver, la tensión actúa en el choque solamente está actuando en forma vertical, no actúa en el eje X. La tensión empieza a actuar, si querés, tiene una componente horizontal a medida que va subiendo, pero justo antes y justo después del choque, la tensión no tiene una componente horizontal. ¿Mm? Francisco, ¿está claro? ¿Qué otra pregunta tienen de este problemita? A mí no me quedaba claro por qué se podía aplicar siempre la conservación de momento lineal, porque la aplicamos varias veces, pero todavía no me queda. Bueno, en general, vos podés aplicar en los choques siempre, si vos tomas justo el instante antes y justo el instante después, podés tomar, a ver, por ejemplo, el caso de la granada, que no me acuerdo si lo terminamos de hacer, me parece que no lo terminamos de hacer en detalle, solamente yo lo expliqué. ¿Mm? No sé si se acuerdan de ese problema, es el primer problema uno de los primeros problemas que planteamos. Teníamos una granada que se movía hacia la Tierra, ¿m? Y en un momento explota y se divide en dos pedazos. ¿Sí? Vamos a llamarla velocidad 1 y, bueno, no sé, velocidad 2. ¿M? Creo que estaba el dato creo que decía que era mitad de masa, no se dividían en dos pedazos iguales, ¿m? Y te decían, por ejemplo, supongamos que esta velocidad es conocida, 40 metros por segundo. ¿Mm? Cuando está a una altura, que no me acuerdo si eran, supongamos, 2000 metros de altura, ¿Mm? A 2000 metros de altura se produce la explosión. Entonces, uno lo que dice es, yo quiero usar esto. La conservación de la cantidad de movimiento, la derivada de la cantidad de movimiento es
las fuerzas externas. ¿No es cierto? Entonces la pregunta es, está bien la pregunta, no sé quién fue que dijo, está bien la pregunta, vamos a volver a repasarlo porque no es tan fácil de entender esto. La pregunta es, ¿hay fuerzas externas actuando acá? ¿Hay fuerzas externas actuando? Es una granada que está cayendo. El peso. Claro, exactamente, Peso. el peso. Entonces, si uno se pone en estricto, entonces acá no se puede usar la conservación de la cantidad de movimiento. Tengo el peso que está actuando, ¿no? Está actuando el peso. Ahora, fíjate lo siguiente. Yo pienso en la granada, pienso en el pedacito de granada. Yo digo, bueno, la derivada de la cantidad de movimiento es igual a la fuerza externa. ¿Cuál es la fuerza externa? El peso. Vamos a ponerle, para no confundir con la cantidad de movimiento, vamos a ponerle P. P es el peso, PE. Fíjense, voy a decir, la fuerza externa que está actuando acá es el peso. Y lo que voy a hacer es pasar multiplicando el diferencial de tiempo. Este diferencial de tiempo que está dividiendo lo paso multiplicando. Y ahora voy a integrar en ambos extremos. ¿Sí? Integro la cantidad de movimiento, eso me va a dar, bueno, esto me da delta P, ¿sí? O sea, cantidad de movimiento inicial menos cantidad de movimiento final. ¿Sí? Y acá me queda la integral. Esta integral es la integral del peso, es el impulso de la fuerza peso. ¿Sí? En principio, el impulso de la fuerza peso tiene un valor, no es 0. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 1/1000.000 de segundo? O sea, o si ustedes quieren, pongo T1 acá y pongo T2 acá. Y hago tender T2 a T1. Si T2 tiende a T1, ¿qué pasa con esa integral? ¿Cuánto vale? Si T2 tiende a T1. 0. ¿Está bien? Entonces, tengo fuerzas externas en un choque. Tengo fuerzas externas. Pero, si yo tomo 1/1000.000 de segundo antes del choque y 1/1000.000 segundo después del choque, entonces el impulso de las fuerzas externas, es 0. Y entonces, si bien tengo fuerzas externas, si hago esa triquiñuela, hago esa trampita, esas fuerzas puedo considerarlas que tienen un impulso prácticamente despreciable. Y entonces voy a poder usar la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación del impulso lineal. Voy a poder decir, si hago esta trampa, ¿no? Si hago que T1 o T2 tienda a T1, si hago esta trampa, ¿sí? Si hago esto, voy a poder decir que la cantidad de movimiento es una constante de movimiento. ¿Está bien? O sea que en todos los choques, o todas las explosiones, porque esto también es un choque, ¿no? Si yo tengo dos cuerpos que se transforman en uno, o uno que se transforman en dos. Claro, es una aproximación que es válida si yo tomo que T1 tiende a T2. ¿Sí? Si T1 tiende a T2, que lo puedo hacer. Por eso hay que tomar justo antes del choque y justo después del choque. Si hago eso, en los choques, puedo usar que la cantidad de movimiento es una constante de movimiento. ¿Estamos? No sé quién preguntó, una chica era, me parecía que era importante volver a remarcar esto, que yo lo dije en la primera clase, cuando vimos sistema de partículas, pero es una pregunta que siempre surge. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, ahora me quedó claro de lo de la primera clase porque me había quedado esa Sí, duda. chicos, estos temas, yo les digo, estos temas no son fáciles. No son fáciles. Hay que ir madurándolo clase a clase. Por eso está bueno. Ahora vamos a empezar la semana que viene con cuerpo rígido. Está bueno que ustedes pregunten, entiendan, hagan los ejercicios. Hagan los ejercicios. El cuerpo rígido es un tema complejo. Les digo ya. Por eso está bueno que vayan madurándolo las cosas.
Así que hagan los ejercicios que nosotros les decimos. Bueno, vamos a ver este problemita que también está muy lindo. Creo que lo tomamos, no me acuerdo si está en la guía o lo tomamos en un parcial. Miren, vamos a leer este problema. El problema dice así. Sobre un plano horizontal hay apoyado un cuerpo que tiene forma de plano inclinado, cuya masa es m. El rozamiento entre el cuerpo y el piso es despreciable. O sea, que no hay rozamiento. Acá no hay un rozamiento. No hay rozamiento. No roce. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un objeto, por ejemplo, supongamos una bala. Una bala. Estoy armamentista hoy. Digo un objeto, una bala, porque así va rápido y choca. Tenemos un objeto que pega sobre el plano inclinado con una velocidad inicial v0. Después del choque, el objeto se mueve hacia arriba. Se mueve hacia arriba. Encontrar la velocidad del objeto y del plano después del choque. Bueno, este problema es un problema muy lindo. Es un problema muy lindo. Tenemos que pensar qué fuerzas están actuando sobre estos objetos. Vamos a asumir que la bala no se desvía mucho por la acción de la gravedad. Entonces vamos a tomar justo antes de que choque el objeto con el plano inclinado y justo después. O sea, esto que está separado, no. Vamos a tomarlo bien juntitos. Esto está actuando muy bien juntitos. Entonces, las fuerzas que están actuando, si desprecio el peso de la bala, vamos a suponer que el peso de la bala no lo considero. ¿Qué fuerzas tenemos actuando aquí? Bueno, claramente, cuando el objeto choque contra el plano inclinado, vamos a tener una fuerza de interacción. Esperen que vamos a poner acá el dibujito. Acá, cuando está golpeando el objeto, va a haber una fuerza de interacción que la podemos llamar, por ejemplo, normal 2. Vamos a ponerle. ¿Dónde está el par de acción y reacción de normal 2? ¿Dónde se encuentra? En la rampa. En el plano, claro. Esta fuerza, normal 2, ¿es una fuerza externa o interna a mi sistema? Interna, claro. Interna. Bueno, ¿qué otra? ¿Cómo? No escuché. Creo que dijo interna. Alguien dijo algo, bueno. Interna, perfecto, dale. ¿Y qué otras fuerzas están actuando? Por ejemplo, en el plano. ¿Qué otras fuerzas actúan? Tenés la fuerza de peso y la normal del piso Perfecto, también. muy bien. Entonces acá creo que escribí eso. A ver, me parece que lo escribí acá. Bueno, en el sistema formado por M y M actúan fuerzas internas en cada cuerpo, la normal 2 de cada cuerpo, y las fuerzas externas, el peso y la normal 1 entre el plano y el piso. Fíjense, vamos a ver. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, no me acuerdo si lo hice, a ver, no lo hice, vamos a ponerlo acá entonces. El diagrama de cuerpo libre me muestra la normal 2, me muestra la normal sobre el plano inclinado, ¿no? La normal, y me muestra el peso del plano inclinado. La normal 2 la voy a descomponer en dos componentes. Normal 2i y normal 2x. Normal 2x. ¿Sí? Bueno, si yo analizo el eje Y, en el eje Y sobre el plano inclinado tengo la normal positiva, tengo la normal 2i positiva y tengo el peso negativo. Está bien, estoy haciendo la ecuación de x, la ecuación de Y sobre el plano inclinado. ¿Y esto a qué es igual? ¿A qué tiene que ser igual? Sobre el eje vertical. ¿A cero? Cero, claro, porque no se mueve en el eje vertical. A lo sumo esto, fíjense que acá dice que no hay rozamiento. A lo sumo esto le pega un balazo y da hacia arriba, ¿no? Entonces, esto tiene que ser cero. Entonces, fíjense que la normal, ¿qué decimos? La normal es el peso menos N2i. Entonces, fíjense que sobre este sistema de coordenadas, perdón, sobre este sistema de partículas, tenemos
que en el eje Y hay fuerzas externas, ¿sí? Hay fuerzas externas. Esto es lo que estamos remarcando. Hay una fuerza externa, por ejemplo, la normal. La normal es una fuerza externa que está actuando sobre el eje Y. Entonces, acá no puedo usar la conservación de la cantidad de movimiento sobre el eje Y. No puedo ¿No sería usarla. más la normal? ¿Cómo? ¿No sería la normal, no sería peso más la normal 2? A ver, me equivoqué, ¿no? Peso... No, es menos, ¿no? Porque... Ahora estoy haciendo bien esto, normal... Sí, acá me equivoqué, ¿no? Este es menos. Acá es un menos. Es peso menos normal 2i, ¿no? ¿Está bien? Ah, no, tienen razón ustedes. Estoy diciendo cualquier cosa. Perdón, discúlpenme. Hoy estoy medio dormido. No sé quién fue que dijo, tiene razón. Vamos a borrar esto. Esto lo borramos, esto lo borramos, esto lo borramos, estaba bien y tenés razón. Está perfecto. Tenemos que poner entonces normal más normal 2i. No, normal menos normal 2i. ¿Por qué sería menos normal 2i? Sí, ahora lo vemos. Fíjate, yo escribí la normal 2. La normal 2 es la que está actuando sobre el cuerpo M. La normal 2 que tengo que tomar es la que está sobre el plano. La normal 2 es esta, ¿sí? La normal 2i va para abajo. Entonces la normal 2i es negativa, ¿sí? Entonces me queda positivo. Entonces lo importante acá es darse cuenta que en el eje vertical tenemos que la cantidad de movimiento no se va a conservar. ¿Por qué no se conserva? Porque tenemos una fuerza vertical, una normal que está actuando. Entonces, este es un choque, y entonces ¿eso quiere decir que no puedo usar nada? No, sí puedo usar. Y esto es algo bastante común que van a ver que lo tienen que empezar a entender, lo tienen que empezar a analizar. ¿Qué puedo usar en cada problema? ¿Qué componente, qué cosa puedo conservar? Lo que voy a poder usar acá es que en el eje X no hay fuerzas externas. No hay fuerzas externas. Entonces yo voy a usar la conservación de la cantidad de movimiento, fíjense, sobre el eje X. ¿Está bien? Y eso me va a permitir sacar, por ejemplo, cuál va a ser la velocidad del plano. No me acuerdo si lo puse acá, a ver, sí. Y aparte nos dice que el choque era un choque elástico, ¿no? Creo que decía el problema. Contra este, choca elásticamente, acá está arriba. Es un choque elástico. Entonces tenemos que aplicar la conservación de la energía y vamos a aplicar la conservación de la cantidad de movimiento sobre el eje X, ¿sí? Esto es la masa del objeto, m por la velocidad inicial, la masa del plano por la velocidad del plano en el eje X. ¿Por qué no estoy considerando la velocidad del objeto cuando sale acá en esta ecuación? ¿Por qué no tomo la velocidad del objeto? Porque Pregunto. sí, Claro, porque sí, claro, exactamente. O sea, yo planteo sobre el eje Y, fíjense, sobre el eje Y, vamos a ver que la cantidad de movimiento sobre Y no se conserva. Yo les pregunto, antes del choque, ¿cuál es la cantidad de movimiento de este conjunto de objetos en el eje Y? Estamos analizando qué pasa con la cantidad de movimiento en el eje Y. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento en el eje Y antes del choque? 0. 0, perfecto. ¿Por qué vale 0? Porque lo único que tenemos moviéndonos es este objeto y el cuerpo está, el plano inclinado está quieto. Y después del choque, ¿qué tenemos en el eje Y? ¿Hay algún objeto que se mueva en el eje Y?
La bala. La bala, perfecto. Entonces esto es m por la velocidad final de la bala. Y acá que nos damos cuenta, antes del choque teníamos 0, después del choque tenemos esto. Entonces claramente acá vemos que la componente I no se conserva, es distinto. En el eje X sí, en el eje X sí. Entonces tenemos por un lado la conservación de la cantidad de movimiento sobre el eje X y por otro lado tenemos la conservación de la energía porque el problema nos dice que el choque es un choque elástico. Entonces yo puedo usar la conservación de la energía. Acá tengo la energía antes del choque, acá tengo la energía después del choque. Esta es la energía cinética del objeto de masa m, y esta es la energía cinética del plano inclinado. ¿Entienden esto? Este tipo de problemitas, este problemita es un problemita relativamente complejo. Y está bueno que lo entiendan. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Profe, ¿podría... Sí, decía si podría repetir la última ecuación, que esa no me quedó claro. Sí, la última ecuación es la conservación de la energía antes y después del choque. O sea, yo lo que te digo es, antes del choque tenés energía cinética de la masa m. ¿Sí? Esto es antes del choque, vamos a ponerle inicial. Después del choque tenemos energía. ¿Por qué puedo usar la conservación de la energía acá? Pregunto. ¿Por qué puedo usar la conservación? ¿El choque es elástico? Bueno, sí. No dije ¿Por qué? ¿Quién dijo? No escuché. ¿Por qué puedo usar la conservación de la energía? Porque el choque es elástico. Porque el problema dice que el choque es elástico. Entonces digo, la energía cinética antes del choque es la energía cinética que tiene este objeto. Después del choque, ¿qué tiene energía cinética? Bueno, el mismo objeto que se mueve con una velocidad final hacia arriba y el plano inclinado que se mueve después del choque con una velocidad v mayúscula. Lo puse así. Después del choque, el plano inclinado se mueve con una velocidad v mayúscula. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ah, ahí está, gracias, profe. Este tipo de problemas son problemas conceptuales que ustedes pueden hacer cualquier desastre acá. Y fíjense que este tipo de problemas son problemas que se ve si tienen conceptos y saben los temas. Las cuentas son simples, no son cuentas difíciles. Y tienen que saber si se puede usar o no se puede usar, qué cosa o qué. Por ejemplo, acá la conservación de la cantidad de movimientos sobre I no se puede usar. ¿Mm? Porque no, de hecho no se cumple. Tenemos 0 igual a algo que no es 0. Bueno. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Por qué en X las fuerzas externas son ceros y también hay una normal en X, digamos? No, pero la normal 2x decís vos. Claro. La normal 2x la normal 2 es una fuerza interna. ¿Sí? La normal 2 es una fuerza interna. O sea, fíjate, mirá, está buena la pregunta, está muy buena la pregunta. Yo tomo, fíjate, una masa y el plano inclinado. La masa y el plano inclinado interaccionan. Esta normal es una fuerza interna, ¿sí? Entonces, no me influye. En la cantidad de movimiento, lo que me influye son las fuerzas externas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, entonces en el diagrama de cuerpo libre del eje X solo quedaría la normal 2X. Y por eso se conserva la cantidad de movimiento. Sí, para el plano inclinado decís vos. Sí. Queda solamente la normal 2x. Sí. ¿Está bien?
¿Seguimos, chicos? ¿O alguna otra pregunta de este? Seguimos. Bueno, a ver, acá tenemos otro problemita. Fíjense. Este problema también lo tomamos el año pasado en un parcial, creo. En el sistema se representa en la figura el resorte está inicialmente comprimido. Se deja evolucionar libremente desde el reposo hasta que el resorte se cae cuando la separación entre el carro superior de masa 5 kilos y la pared fija al carro interior coincide con su longitud natural. El rozamiento entre el carro inferior y el piso es nulo. O sea, aquí no tenemos rozamiento. Acá no hay rozamiento. Así como entre los dos carros. O sea, no hay rozamiento en ningún lado. Si el carro superior alcanza una rapidez final de 4 metros por segundo, ¿cuál será la velocidad que alcanza el carro que está en contacto con el piso? O sea, la idea es que yo tengo una traba que está teniendo el resorte. Acá tenemos una traba, el resorte está comprimido, acá hay una traba, ¿sí? En algún momento se libera esta traba, se libera, ¿no? Esta traba se libera, entonces este sale despedido. ¿Sí? Sale despedido y nos dice que el carro superior tiene una velocidad de 4 metros segundo. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurre con... ¿Qué podríamos usar acá? Eso es lo que nos preguntamos. O sea, inicialmente están en reposo, los dos, ¿sí? Y después ¿qué va a pasar? Bueno, este sale despedido. ¿Y qué va a pasar con el carro de abajo? ¿Qué ocurre con el carro de abajo? ¿Qué ocurre con este carro? Va para el otro lado, claro, ¿sí? Tenemos la fuerza-peso, las normales que se compensan y actúan sobre el eje Y. La fuerza del resorte es interna y es conservativa. Hay energía potencial interna. No hay energía potencial de fuerzas externas, ¿sí? Pues estamos analizando el caso en que el cuerpo está moviéndose acá arriba, ¿no? O sea, todavía no cayó al piso, está desplazándose. O sea, inicialmente ambos carros están con velocidad 0. Después de un rato, una vez que dejó de actuar el resorte, el cuerpo, después de unos segundos, el cuerpo de arriba alcanzó una velocidad de 4 metros sobre segundo. Lo que nos preguntan es cuál es la velocidad que alcanza el carro de abajo. ¿Qué podría usar acá? ¿Qué podría usar? Habría que buscar el centro de masa. ¿Cómo? Con el centro de masa, ¿cómo era? No entendí. Decime, no me quedó claro. Hay un problema que era parecido con que era de un hombre parado en una barra y buscabas el centro de masa para... Está bien. Sí, podría ser. O sea, ¿qué pasa con la posición del centro de masa acá? Se conserva. No. Se conserva, claro. Perfecto. Porque la velocidad del centro de masa inicialmente es 0. Entonces la posición del centro de masa se conserva. Pero si quiero calcular la velocidad final del carro, ¿qué podría usar así rápidamente? ¿Qué les parece a ustedes? Quiero calcular la velocidad final del carro. ¿Qué puedo usar? ¿Qué usarían? En el eje X se podría usar la conservación de P. Exactamente. Eliana dice conservación de la energía. Está bueno lo que dice Eliana también. Las dos cosas vamos a usar. ¿Por qué se puede usar la conservación de la energía acá? Porque sobre ambos cuerpos actúa una fuerza interna, que es la fuerza del resorte, y que es conservativa. Entonces, fíjense, por un lado,
En el eje X no hay fuerzas externas, ¿sí? Y eso nos dice que la cantidad de movimiento va a ser una constante. No me acuerdo si lo escribí. Y eso nos dice que antes del choque tenemos que como los dos cuerpos tienen velocidad cero, la cantidad de movimiento antes del choque es cero. Y después del choque, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos, si yo tomo este eje como eje X, tengo la masa de este, la masa del de arriba, por 4 metros sobre segundo, menos la masa del de abajo por la velocidad del de abajo. ¿Por qué estoy poniendo menos acá? ¿Por qué pongo un menos? ¿Por qué pongo menos ahí? ¿En el sentido contrario? Claro, porque el sentido de la velocidad es como en el ciclo básico, ¿no? Acá estamos usando, es un movimiento de una dimensión, entonces directamente le asigno el signo menos y digo, bueno, va para la izquierda. ¿Y qué otra cosa podemos usar? Como bien dijo, creo que era Eliana, es la conservación de la energía. La energía mecánica se conserva porque no hay fuerzas no conservativas, o mejor dicho, el trabajo de las fuerzas no conservativas no hacen trabajo. Eso significa que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial del resorte inicial, y que es una energía interna, es igual a la energía cinética final. Y eso nos dice que, bueno, inicialmente no hay energía cinética, solamente hay energía potencial elástica, y eso es igual a las energías cinéticas de cada uno de los cuerpos. Entonces, si yo conozco la velocidad v chiquita, de acá puedo sacar la velocidad v grande. Con ambas velocidades y ambas masas podría sacar la energía potencial elástica, ¿sí? Podría sacar la energía potencial elástica de este problema. Por ejemplo, en este problema, si a mí me dicen cuál es la energía potencial elástica que tenía el resorte, yo puedo decir es la suma de las energías cinéticas finales de los cuerpos, directamente. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, chicos? Profe, la velocidad grande o M grande son las del carro, ¿no? Lo que está abajo. Sí. El V grande, el M grande es el del carro, sí. Sí. ¿Alguna pregunta para hacer? ¿Dudas? ¿Van entendiendo esto o les cuesta? Quedaron mudos. ¿Eh? Y de a poquito va el asunto. Se va entendiendo de a poquito. Bueno, como ustedes ven, hay que practicar, ¿eh? Hay que practicar. Hay que practicar para sacarse buena nota en el parcial, como han hecho en el primer parcial. Que el curso fue muy bueno, ¿eh? Hay que verlo con cuidado, dice Justo. Sí, coincido. Muy bien. Bueno, tenemos media horita para entender un poquito más algo de impulso angular, que es medio un masazo, pero que tenemos que entender para entender después un poquito mejor algunas cosas de cuerpo rígido. Lo que vamos a hacer es, para el momento angular, momento cinético, vamos a explicar la relación que hay entre el momento angular que calculamos desde un punto fijo O con el momento angular calculado desde el centro de masa. Vieron que nosotros estuvimos viendo algo que lo estuvimos viendo en varias clases, que el sistema centro de masa, si yo pongo un observador sobre el centro de masa, tiene ciertas propiedades especiales. Eso lo estuvimos charlando. Vamos a repasar eso un poquito y vamos a hacer el cálculo del momento angular. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense, acá yo tengo un sistema formado por dos partículas, la partícula 1, la partícula 2. Voy a tomar dos puntos, voy a tomar dos observadores. Un observador fijo, O, que está fijo en un laboratorio, digamos, en una habitación, en esta habitación. Estas partículas se están moviendo. Y voy a tomar otro observador en el centro de masa,
Si las partículas se están moviendo, el centro de masa también puede estar moviéndose. Entonces acá tenemos definido distintas posiciones. Tenemos definido la posición R1, que es la posición del cuerpo 1 medido por el observador O, lo mismo del R2. Tenemos la posición del centro de masa, que llamamos RCM. Y después tenemos lo que llamamos la posición del cuerpo 1 medido desde el centro de masa, que lo llamamos R1 asterisco. Como yo les dije hace un par de clases, o no me acuerdo si la clase pasada, en algunos libros, a esto también, de hecho nosotros también lo vamos a hacer, a esto también en vez de ponerle R1 asterisco, directamente se le pone R1 CM. O sea, es la posición del cuerpo 1 medido desde el CM. Son sinónimos, digamos. Bueno, agregamos el símbolo asterisco para medir las magnitudes desde el CM. Nosotros vimos en clases pasadas que la velocidad del centro de masa medida desde el centro de masa es 0. Es una de las cosas que vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Si yo me paro sobre el centro de masa, pongo ahí un observador, y el observador se mueve con el centro de masa. Bueno, la velocidad del centro de masa medida del centro de masa es 0. También, si la velocidad del centro de masa es 0, el P asterisco, ¿qué es el P asterisco? Es la cantidad de movimiento total medida desde el centro de masa. Si el BCM asterisco es 0, el P asterisco es 0 también. Acá me faltó poner un asterisco. Acá me faltó poner que es la suma de los P asteriscos. Bueno. Y también vimos otra propiedad que si esto era 0, eso quiere decir que P1 asterisco, para que esta suma dé 0, lo que tiene que pasar es que P1 asterisco sea menos P2 asterisco. ¿Eso qué significa? Que tienen igual valor y signo contrario. O sea, si yo dibujo acá, digo, bueno, si P2 asterisco es así, P2 asterisco es así, lo que estamos diciendo es que P1 asterisco es así. Igual, pero de sentido contrario. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, P2 asterisco? ¿Cómo lo puedo calcular el P2 asterisco? El P1 asterisco. ¿Cómo lo calculo? ¿Qué es P1? ¿Qué es P? ¿A qué es igual P? Masa por velocidad. Claro. Como es P1 asterisco, es masa 1 por V1 asterisco. Pero V1 asterisco, ¿qué es? Es la velocidad del cuerpo 1 medido desde el centro de masa. Vamos a repasar eso ahora. Fíjense. Bueno, no, eso, a ver, déjame ver una cosa. Acá está, es esto lo que quería mostrarles. Esto lo vimos la clase pasada también. Por ejemplo, R1, ¿cómo lo calculamos R1? Bueno, R1 se puede calcular con el RCM y el R1 asterisco. RCM es la suma vectorial, ¿no? R1 es RCM más R1 asterisco. Esto lo hicimos en detalle cuando vimos los astronautas, ¿se acuerdan? Y de acá encontramos la relación de cómo calcular la velocidad para un observador, para el observador O. Acá tengo un observador O. Acá tengo un observador CM, un observador en el centro de masa. La velocidad V1 asterisco, ¿cómo se calcula la V1 asterisco? Bueno, es V1 menos BCM. ¿Está bien? Esa es la manera de calcularlo. Esto también se escribe, ustedes van a ver en los apuntes nuestros, en nuestros propios apuntes, van a ver que esto se puede escribir así. V1 CM, V1 O sea, es la velocidad del cuerpo 1 medido desde O, menos la velocidad del centro de masa
medido desde O. ¿Sí? Esto es movimiento relativo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es calcular el momento angular, o relacionar el momento angular desde O, relacionarlo con el momento angular medido desde el centro de masa. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Me están siguiendo o se perdieron en algún camino, en algún lado? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, acá hice lío, porque escribí arriba. Vamos a ver. Voy a borrar esto que escribí. Bueno, queremos calcular momento angular. ¿Momento angular qué era? Bueno, es la suma de los momentos angulares de cada partícula. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un sistema de dos partículas nada más. O sea, esto quiere decir R1 por P1. R1 por P1. Estamos calculando el momento angular. ¿Desde dónde? Desde el observador O, el observador fijo. R1 por P1 más R2, producto vectorial con P2. Pero ahora, ¿qué vamos a querer hacer? Bueno, lo que vamos a querer hacer, creo que no sé si lo puse en la próxima transparencia, me parece que sí, es reemplazar el R1 en función del R1 asterisco. El B1 en función del B1 asterisco. Creo que en la próxima transparencia está más desarrollado eso. Ahí está. Bueno, acá me parece que quizás es medio un lío esto. Pero bueno, lo desarrollé como una sumatoria, en vez de ponerlo, lo puse comprimido. Si no se entiende, díganme. O sea, acá estoy sumando R1, RI por PI. Voy a reemplazar RI por RCM más RI asterisco. Voy a reemplazar PI por la masa por la velocidad. ¿Por qué velocidad? Por la velocidad BI. Pero la velocidad de BI la voy a reemplazar por BCM más BI asterisco. ¿Está bien? ¿Entienden esta cuenta que estoy haciendo? Estoy calculando el momento angular respecto de O. El momento angular respecto de O. ¿Sí? Y entonces voy a hacer ahora propiedad distributiva. ¿Por qué tengo que hacer propiedad distributiva? Porque tengo acá una suma. Y acá tengo una suma también. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, es multiplicar. Vamos a borrar esto. Voy a multiplicar. Si tengo una doble suma, ¿cómo hago la propiedad distributiva? Lo que tengo que hacer es a RCM multiplicarlo por BCM. Y después le sumo a RCM, lo multiplico por BI asterisco. Entonces, fíjense, el primer término es hacer la propiedad distributiva con RCM y BCM. Estoy haciendo esta propiedad distributiva. RCM por BCM está acá. RCM por BCM está acá. Después, RCM por BI asterisco, RCM por BI asterisco está acá. Está acá. ¿Me siguen hasta acá? Hicimos las primeras dos propiedades distributivas. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer otras dos multiplicaciones con RI asterisco. Tenemos que multiplicar este por esto y este por esto. Entonces nos queda RI asterisco por BCM, es el tercer término, y RI asterisco por BI asterisco. ¿Está bien esto? ¿Me siguen hasta acá? O sea, ¿qué encontramos? Quizás sea un medio masazo esto para ustedes a esta hora del día, después de 1 hora y pico de teórica, pero quería darlo porque así la clase que viene empezamos con rígido. Estamos calculando el momento angular medido por el observador O. Me parecieron 4 términos. Vamos a ver que 2 de ellos dan 0.
Pero les quiero preguntar, a ver, si alguien sospecha, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de acá? La sumatoria de RI asterisco MI por BI asterisco. ¿Qué es esto? Esto que está acá. ¿Se dan cuenta qué es eso? El momento del centro de masa. Exactamente, muy bien. El momento angular medido desde el centro de masa. Eso es la relación que queríamos hacer. ¿Sí? ¿Por qué decimos respecto de masa? Porque, bueno, estamos midiendo la posición desde el centro de masa. Esto lo podemos escribir así, LCM, o también lo podemos escribir así, L asterisco. Este de acá yo les dije la otra vez que este tenía un nombre especial, se lo llama momento angular intrínseco o de spin. Ahora lo vamos a ver. Al momento angular medido desde el centro de masa se lo llama L de spin o L intrínseco. Spin, así escrito con S-P-I-N. Después esto lo vamos a usar en cuerpo rígido. Bueno, vamos a ver que el segundo y el tercer término dan 0. De estos 4 que tengo acá, vamos a ver que el segundo y el tercero dan 0. A ver, creo que lo tengo escrito por acá abajo. Vamos a ver, miren. El segundo término es este. El segundo término es este. Donde, fíjense, lo tenemos acá. El RCM es una cosa que está... es una constante, es la posición del centro de masa. Entonces puede salir fuera de esta sumatoria. Acá tengo una sumatoria, lo voy a sacar fuera de la sumatoria, el RCM. Este sale fuera de la sumatoria. ¿Sí? Y meto la sumatoria acá adentro. Entonces nos queda RCM multiplicado por la sumatoria de esto. Pero esto que tenemos acá, fíjense, es muy parecido a la velocidad del centro de masa medida desde el centro de masa. Porque la velocidad del centro de masa, ¿cómo se calculaba la velocidad del centro de masa? Era la masa de cada objeto por la velocidad de cada objeto, sumados, dividido la masa total. Pero la velocidad del centro de masa medida desde el centro de masa, eso es 0. Entonces de acá vemos que el segundo término va a ser 0 por ese motivo. El tercer término, que es el que está acá, tenemos que BCM ahora es una constante, entonces yo meto la sumatoria acá adentro, meto la sumatoria, fíjense, y me queda acá las sumatorias de MI por RI asterisco. Y esto es muy parecido al cálculo de la posición del centro de masa. Es la posición del centro de masa medido desde el centro de masa. Y eso, como todo el mundo se da cuenta, si yo mido la posición del centro de masa medido desde el centro de masa, eso es 0. Y eso hace entonces que el segundo y el tercer término se anulen. Y entonces nos quedamos solamente con el primero y nos quedamos con el cuarto. El primero, fíjense, era este, ¿sí? Donde ahora ustedes piensen que este término, esto es una constante, esto es una constante, y acá nos queda la sumatoria de las masas. Pero la sumatoria de las masas es la masa total. Esto es la masa total. ¿Sí? Y, ¿qué nos queda acá? ¿Qué queda en este término? Bueno, acá ya lo escribí justo. Nos queda que la masa por la velocidad del centro de masa, a eso lo podemos llamar el P del centro de masa. En realidad, esta es la cantidad de movimiento total del sistema de partículas, ¿no? Pero para poner una cuestión de nomenclatura, podemos poner que es la posición del centro, la cantidad de movimiento del centro de masa. Entonces, ¿qué terminamos obteniendo? Tenemos obteniendo esta expresión. Nos queda que el momento angular medido para un observador fijo tiene dos términos. Un primer término
que lo vamos a llamar momento angular orbital, ¿sí? ¿A qué es igual el momento angular orbital? Es igual a la posición del centro de masa por la cantidad de movimiento total del sistema de partículas. ¿Sí? Y a esto le tenemos que sumar el momento angular medido desde el centro de masa. Esto es lo que llamamos momento angular intrínseco o de spin. Se lo puede simbolizar de esta manera, se lo puede simbolizar de esta manera, L asterisco. Entonces acá tenemos algo que nos permite, nos va a permitir después obtener algunas conclusiones importantes. Pero lo importante aquí es que si yo quiero escribir todo en función del centro de masa, al momento angular medido desde un punto fijo, le tengo que agregar el momento angular medido desde el centro de masa. Bueno, acá hay una serie de definiciones y de propiedades que vamos a indicar. Bueno, dice, el momento cinético de un sistema de partículas respecto del origen no es solo el momento cinético del centro de masa, claro. O sea, no es solo esto. No es solo esto. O sea, eso es un término, es el momento cinético orbital. Sino que se agrega el término asociado con el movimiento de las partículas alrededor del centro de masa, que llamamos momento cinético de spin. El impulso angular orbital es aquel que tiene un cuerpo puntual de igual masa que sigue la misma trayectoria que el CM. Entre paréntesis, ¿se acuerdan el problema de los astronautas? Que nosotros calculamos, me acuerdo el número, que nos daba menos 1200. Habíamos calculado el momento angular respecto de un observador fijo y después hicimos el cálculo del momento angular medido desde el centro de masa. ¿Y se acuerdan que nos daba lo mismo? ¿Se acuerdan eso? Sí. ¿Por qué nos daba lo mismo? ¿Cómo lo explicamos eso con esta ecuación que acabamos de ver? ¿Teníamos el origen en el centro de masa? Habíamos hecho la cuenta desde un punto fijo y nos daba menos 1200. Después nos pusimos en el origen del centro de masa y también nos daban 1200. ¿Por qué esas dos cosas daban igual en ese problema? ¿Qué pasaba en ese problema? ¿Qué infieren ustedes de acá? Bueno, ¿será que este término será nulo entonces, no? ¿Y se acuerdan qué pasaba con ese problema? ¿Qué ocurría con este término? ¿Por qué es nulo ese término, este problema? ¿Qué pasaba? Pensemos un poquito qué es este término. ¿Cómo se calcula este término? Bueno, este término, el PCM era la masa por la velocidad del centro de masa. ¿Y se acuerdan qué pasaba con la velocidad del centro de masa en este problema? Era cero. Era cero. ¿Sí? Yo les dije, después vamos a ver bien por qué nos da igual. En el problema de los astronautas, la BCM es cero. Y entonces, lo que está pasando es que este término se anula. Y el momento angular medido desde el observador fijo es igual al momento angular de spin. Porque esto es cero. El impulso angular orbital es aquel que tiene un cuerpo puntual de igual masa que sigue la misma trayectoria que el centro de masa. Si el centro de masa está en reposo, el momento cinético del sistema de partículas es el momento cinético de spin. Ahí me está pidiendo entrar Cristina. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos aquí? El momento cinético de un sistema de partículas respecto a un punto fijo del laboratorio es igual a la suma del momento cinético del sistema, como si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa, más el momento cinético del sistema de partículas respecto al centro de masa. Y, bueno, acá hay un ejemplo en el cual no se cumple esto que vimos para los astronautas. Si yo tengo un jugador jugando la pelota, que hoy juega Argentina, ¿no? Patea una pelota, la pelota, ¿de acuerdo? La pelota hace un movimiento, hace una parábola,
¿de acuerdo? Hace una parábola, y además va girando alrededor de ella, ¿no? Entonces el momento angular de spin es el que mide cómo gira la pelota alrededor del centro de masa. Y el momento angular orbital es el que describe el movimiento de la parábola. La parábola tiene el centro de masa, ¿no? El centro de masa de la pelota describe una parábola. Y bueno, a medida que va moviéndose la pelota en un tiro oblicuo, la posición del centro de masa, la posición del centro de la pelota se va desplazando y también se va cambiando la velocidad, ¿no? Entonces el momento orbital tiene que ver con ese movimiento del centro de masa. El momento de spin tiene que ver cómo gira la pelota alrededor del centro de masa. Bueno, chicos, esto es un poco lo que quería comentarles. Esto está bueno comentárselos ahora para que lo vayan madurando, para que sepan que existe el momento angular de spin, que de alguna manera tiene que ver con el movimiento de un cuerpo alrededor de un centro, del centro de masa, y que también existe el momento angular orbital, que tiene que ver con el movimiento del centro de masa exclusivamente. ¿De acuerdo? A ver, Josué me pregunta, ¿el sistema estaba aislado? En el caso de la pelota de fútbol, no está aislado, porque el jugador patea la pelota, está actuando la fuerza peso. Esta expresión que nosotros obtuvimos, donde decimos que el momento angular para un oscilador fijo tiene dos contribuciones, la orbital más el spin, vale en general para sistemas aislados o para sistemas que no están aislados, o sistemas donde actúan fuerzas externas. Es una expresión general, ¿de acuerdo, Josué? ¿Sí? Bueno. En un ratito voy a chequear bien todo, les voy a pasar las notas, pero en general las notas van a ser las notas que es casi seguro, hay 5 casos que suben un punto nada más, van a ser las notas que pasamos en el primer mail. Bueno, no sé si hay alguna duda. La semana que viene empezamos con cuerpo rígido. Si no hay dudas, dejamos aquí. Y bueno, tienen un ratito para descansar, 5 minutitos que tienen la práctica. Bueno, gracias a ustedes por aguantarnos los errores. Sí, dale. Con esto del momento cinético orbital y el de spin, ¿cómo sería el de la Tierra? Bueno, vos tenés el momento, por ejemplo, si tomás el sistema, tomás el Sol, tomás la Tierra, vos tenés un movimiento del centro de masa de la Tierra, ¿no? Es lo que se llama el movimiento de traslación. Ahí tendrías un momento orbital, que tiene que ver con el movimiento de traslación de la Tierra, alrededor de cómo gira la Tierra alrededor del Sol, y después tenés el momento de rotación, ¿no? Que es el movimiento de un día, ¿no? Es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de sí misma. Ese sería el momento angular de spin, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, gracias. Nada. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Hidrodinámica no va a entrar? No, hidrodinámica, este año a distancia, la cátedra decidió no dar. No, hidrodinámica no entra. No lo vamos a tomar. Gracias. El año que viene, si continuamos con este sistema, va a ser así, pero bueno, si pasamos a la presencialidad, es un tema que se da. Pero bueno, decidimos no darlo por la complejidad de esta forma de dar clases, y es un tema un poco descolgado de todo lo que estamos haciendo, que es básicamente, bueno, óptica por un lado, al final, ondas, y bueno, y toda la cuestión de mecánica, ¿no? Mecánica del punto, un sistema de partículas, mecánica de cuerpo rígido. Entonces, bueno, hidrodinámica está un poquito descolgado de todo eso. Así que no lo vamos a dar. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, ahora en un ratito les subo la clase también. Bueno, que vaya todo bien. Buen fin de. Nos vemos. Chao, profe. Chao.